de la Facultad de Humanidades y no nos puede acompañar desde el principio. Eh, Nos acompañan hoy el doctor Felipe Lizarazo y el doctor Johan Antolines de la Coordinación de Convalidaciones de la Subdirección de Calidad de la Educación Superior para realizar ese conversatorio sobre los trámites de convalidación de títulos, entonces que es algo que compete tanto a estudiantes como a egresados, colaboradores, profesores, en general, pues a toda la comunidad educativa y mil gracias a la doctora Alina Gómez que pues ha propiciado que fuésemos pues, la primera universidad que empezara con este ciclo de conversatorios. Muy en particular, doctor Felipe, bienvenido. Doctor Johan, pues bienvenido y los dejo pues con el público que ya está como ávido de preguntas e inquietudes acerca de estos procesos de convalidación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, dando la bienvenida ciertamente de parte del Ministerio de Educación, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y el Grupo de Convalidaciones en el primer encuentro con instituciones de educación superior colombianas referidas al trámite de convalidación de títulos otorgados en el exterior. Ciertamente, como lo comentaba el doctor Fabián, es importante para el Ministerio en este punto poder dar a conocer el trámite en sus especificidades a toda la comunidad académica y todas las personas que se encuentran interesadas en poder realizar sus estudios en una institución de educación extranjera y poder lograr después la convalidación de su título ante el Ministerio de Educación para pues poder ejercer en ciertos casos sus labores o poder acceder al mercado laboral colombiano. En este punto, pues me permitiré establecer la metodología de la presente reunión. Lo que haremos nosotros es compartir la presentación en cuanto a las generalidades del trámite de convalidación de títulos de educación superior, para después continuar con los requisitos específicos, dependiendo las áreas del conocimiento y los criterios aplicables del trámite, y finalizar con una ronda de preguntas en la cual pues de manera organizada nos gustaría que pues pudiéramos nosotros responder a aquellas particularidades que tienen las personas en cuanto a la convalidación, teniendo en cuenta también que el presente conversatorio es para hablar de la generalidad del trámite. No podremos nosotros en todo caso hacer averiguaciones específicas a alguno de los casos que estén en este momento en trámite dentro de la subdirección en marco de una solicitud de convalidaciones. En ese punto me permitiré, con el permiso de ustedes, compartir para dar pues, inicio a la presente presentación. ¿Me confirman, por favor, apenas puedan ver mi pantalla? Sí, perfecto. Ya se ve, perfecto. Bien, la convalidación de títulos en este caso y al día de hoy está reglamentada por la resolución 10687 del 2019, la cual nos dice todo la generalidad, los requisitos y el procedimiento del trámite de convalidaciones al día de hoy. Nosotros en este primer punto, como les comentaba, vamos a hablar en una primera medida de las generalidades del proceso, para pasar ya a los requisitos, criterios de convalidación y pues para terminar con una ronda de preguntas. En este caso, pues en cuanto a las generalidades del proceso y del trámite de convalidación de títulos de educación superior, decimos nosotros que ciertamente es el reconocimiento formal que hace el Estado colombiano en cuanto a los títulos de educación superior que son emitidos por instituciones de educación superior legalmente establecidas en el extranjero. En ese caso es importante comenzar teniendo en cuenta la diferencia entre el reconocimiento simple y la convalidación que hacemos en Colombia como tal de estos títulos, dado que el reconocimiento simple se enmarca en la entrega de un reconocimiento para la continuación de estudios dentro de instituciones de educación superior en Colombia, en el cual se informa de las cualificaciones y competencias que tiene esta persona y que fue adquiriendo en el transcurso de su proceso formativo. La convalidación en Colombia como tal reconoce tanto los efectos académicos como jurídicos de los títulos que son expedidos de manera legal en el extranjero, los cuales permiten ingresar al mercado laboral colombiano, y para las carreras que así lo requieren conforme su colegio profesional, será un requisito para obtener pues esta tarjeta de habilitación laboral. Pues en este caso
La normatividad que aplica para el trámite de convalidaciones se deriva en primero que nada pues desde la ley 30 del 92, la cual es la ley de educación superior en Colombia, y de aquí en más se han venido diferentes cambios normativos. Es importante de pronto como antecedente del trámite establecer que en periodos anteriores y cuando las solicitudes de convalidación no tenían un flujo tan grande como el que se manejan hoy en día, se regulaba y se convalidaban los títulos de una manera pues más ágil, dado que la normatividad establecida para ese punto era mente documental, requisitos muy básicos. ¿Qué pasó con el transcurso del tiempo y dadas situaciones particulares que se presentaron con algunas profesiones, en específico del área de la salud, y malas prácticas realizadas por algunos profesionales, los cuales tenían sus títulos convalidados, dado que para ese momento pues cumplieron con la normatividad establecida? Fue que en el 2015 la Corte Constitucional, bajo mandato pues normativo, nos exigió a nosotros como ministerio garantizar la idoneidad de los títulos que convalidaba el ministerio y pues de sus competencias profesionales, sobre todo para aquellas carreras que implicaban un riesgo social en cuanto a su ejercicio profesional. En ese marco de ideas, el ministerio implementó nuevos mecanismos, nuevos requisitos específicos, un nuevo procedimiento por medio del cual nosotros lográsemos cumplir con este mandato, garantizando la idoneidad a través de procesos académicos y evaluaciones técnicas por parte de órganos asesores, con el fin de poder nosotros garantizar la más alta calidad en cuanto a los profesionales que son convalidados y que pasarán al mercado laboral en Colombia. En este punto, pues nosotros, como les mostraba, hemos venido haciendo cambios sustanciales en cuanto a la normatividad aplicable, cambios en los que de pronto algunos sectores específicos se sienten afectados, dado que pues no lograron interponer sus solicitudes de convalidación bajo una normativa, y con el cambio de las mismas, pues las condiciones fueron distintas, para lo cual se presentan casos en los que tenemos profesionales a los cuales se les ha convalidado y otros que fueron compañeros que fuesen graduados en la misma promoción, pues que no fueron graduados ya por la normativa existente. Es muy importante en este caso, sobre todo pues para las personas que se encuentran interesadas en realizar programas académicos en el extranjero, que tengan en cuenta las condiciones en las cuales se enmarcará su proceso laboral al momento de terminar. Si ellos quieren regresar al país y comenzar a ejercer, cuáles serán las condiciones en las cuales lo puedan hacer y cuáles son los requisitos que tiene el ministerio en este momento para que los trámites sean susceptibles del proceso de convalidación. En este punto nosotros hacemos la claridad que, conforme nos lo estableció en su momento el COMPES 4800, el ministerio implementó medidas adicionales para poder dar cumplimiento a lo señalado por la ley 1448 del 2011, y poder garantizar a las personas que son víctimas del conflicto armado pues beneficios adicionales en cuanto al proceso de convalidaciones. En este punto serán las personas víctimas del conflicto y solo aquellos que se encuentren registrados en el registro único de víctimas, los cuales tendrán la posibilidad de extensión del cobro del trámite de convalidaciones, teniendo presente que ciertamente el trámite pues tiene una tasa establecida, la cual debe ser pagada tanto en pregrado como posgrado. En este caso, pues nosotros dando cumplimiento a lo establecido y a través de la interoperabilidad con el Ministerio de Salud y el Registro Único de Víctimas, damos garantía a la extensión de cobro para estas personas que encuentran con esta condición en específico. En este punto, si quieres, Johan, para que continúes, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Como nos decía nuestro coordinador, nosotros estamos hablando de un proceso que está a cargo del Ministerio de Educación. En la mayoría de los países, estos procesos están a cargo de las autoridades mayores, ¿cierto? En el sistema educativo de educación superior. Para nosotros es clave que todas las personas que quieran estudiar por fuera, sin ningún inconveniente ni perjuicio de la decisión que tomen, tengan presente que hay una serie de elementos y de requisitos que deberían tener en cuenta a la hora de seleccionar sus instituciones y sus programas.
Esto es clave teniendo en cuenta que en todos los países hay unas premisas básicas que debemos tener presentes. Una, que los títulos de educación superior sean otorgados por instituciones de educación superior, no por empresas, no por fundaciones, no por organizaciones o a veces por centros de investigación que puede que estén anexos a algunas instituciones, ministerios o autoridades, pero que no necesariamente tengan la potestad de otorgar estos títulos de educación superior. Es clave y es muy importante que ustedes puedan revisar en cada uno de los países, no solo para ustedes, sino para sus hijos, para sus familiares, sus amigos, que a la hora de seleccionar estos programas y estas instituciones puedan buscar en las páginas web de los ministerios de educación, secretarías de educación o departamentos de educación de los países, cuáles son las instituciones autorizadas para el otorgamiento de títulos de educación superior. Por eso, nuestro procedimiento inicia y el primer punto es el examen de legalidad de la institución. Nosotros vamos a revisar en las bases de datos públicas o las bases de datos que nos han otorgado las autoridades públicas de educación de cada uno de los países, si esa institución tenía al momento en que la persona obtuvo su grado, ¿cierto? Tuvo su título, sea en el nivel que sea, que tenía la potestad de otorgar títulos de educación superior. Eso para nosotros es clave y eso es lo fundamental y es lo más importante que deberían tener presente las personas a la hora de seleccionar una institución y un programa. Sucede que en muchos casos, ¿cierto? Han llegado algunas organizaciones que otorgan becas, ¿cierto? O créditos o algún tipo de facilidad de estudio, pero no, en últimas no tienen ningún tipo de respaldo ni reconocimiento por parte ni de los ministerios de educación ni de las autoridades educativas de los países en donde ustedes están adelantando sus estudios. Entonces, lo primero que nosotros vamos a verificar siempre es que la institución sea legal, ¿cierto? Que tenga la potestad de otorgamiento de títulos de educación superior. El segundo elemento que nosotros vamos a revisar siempre es que el título corresponda a un nivel de educación superior. Y esto es clave. No en todos los países los niveles de educación superior son sí, iguales, ¿cierto? Entendemos que hay diferencias, aunque esas diferencias han ido recortando también por el proceso de Boloña, por el proceso de adaptación del cambio y de adaptación del sistema de créditos y de transferencia de créditos, etcétera. Los diplomas y títulos y los niveles de educación superior se han ido homogenizando en la mayoría de los países, pero entendemos que hay algunos países que todavía tienen algunas titulaciones distintas, o por ejemplo que las especializaciones universitarias en algunos países sí son títulos de educación superior y en otros no. Entonces es muy importante que revisen, ¿cierto? A la hora de tomar la decisión de estudiar un programa de educación superior en el exterior, que en ese país, no en Colombia, sino en ese país, ese título corresponda a un nivel de educación superior. ¿Listo? Y eso es clave y es fundamental. El tercer elemento que nosotros vamos a ver es la posible acreditación de alta calidad que tenga o la institución o el programa académico. No en todos los países la acreditación de alta calidad funciona igual, ¿cierto? Si ustedes conocen la de nosotros a través de nuestro CNA, nuestra acreditación se otorga institucional y por programa, no en todos los países es de esa manera. Y es por eso clave e importante que usted pueda verificar en el país donde decidió estudiar cómo funciona la acreditación de alta calidad. Si se otorga institucionalmente o si se otorga por programa académico. O si por el contrario, en ese país o esa institución o ese programa o esa área de conocimiento no puede ser tramitada por la acreditación de alta calidad y por lo tanto requiere es un examen académico y técnico que más adelante vamos a explicar cómo funciona. Siguiente, por favor. Hay 4 casos en los cuales para nosotros es vital y es importante que los ciudadanos entiendan que deben realizar la convalidación de títulos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es obligatorio hacer la convalidación de títulos a menos que se presenten alguno de estos 4 casos. Si yo voy a trabajar en el sector privado, no requiero realizar mi convalidación de títulos. Si voy a trabajar, por ejemplo, en las universidades privadas de Colombia, no todas las universidades solicitan que el título que yo obtuve en el extranjero, ¿cierto?, sea convalidado. Eso depende del régimen de contratación, ¿cierto?, de la dinámica de contratación de la institución. Pero si yo decidí estudiar una formación que en Colombia conocemos como el pregrado, ¿cierto?, o los grados, que hagan parte de las profesiones reguladas, es decir, que son las profesiones en las que necesito, a través de los colegios profesionales, la obtención de una matrícula o de una tarjeta profesional, requiero realizar la convalidación de títulos antes de poder obtener esa tarjeta o esa matrícula profesional.
En el caso en que yo haya decidido estudiar por fuera y venga a vincularme con el sector público, con el Estado, ¿cierto? Ya sea como contratista o como funcionario público, requiero realizar mi convalidación de título. En el caso de algunas licitaciones públicas en las que el pliego de condiciones lo establezcan, no en todas las licitaciones, en la gran mayoría de las licitaciones no piden que las personas tengan su título convalidado, pero en algunas se establece dependiendo también pues del objeto contractual que se vaya a establecer. Y en el caso de las personas que se vayan a vincular como profesores en instituciones educativas de educación básica media o de educación superior, pero que sean instituciones públicas. En este caso sí, siempre es obligatorio realizar el proceso de convalidación de títulos. Entonces, como les decíamos, no es obligatorio siempre. Si en el caso yo voy a trabajar en el sector privado, voy a tener una empresa propia, voy a gestionar a través de instituciones que no sean públicas algún tipo de contrato, no requiero realizar la convalidación de títulos. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, siempre lo decimos para muchas instituciones, empresas e incluso muchas universidades, ya que estamos en el marco de este conversatorio en el sector académico, la convalidación de títulos da una garantía porque el Ministerio de Educación hace la revisión documental y verificación de legalidad, como les estábamos comentando, de la documentación que traiga la persona que estudió en el exterior. Listo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los títulos que no son susceptibles de convalidación? Títulos, diplomas o certificados o estudios que no, de entrada, no van a poder ser convalidados bajo la normativa actual, bajo el sistema actual. Los títulos, como ya lo mencionamos, y es muy importante y somos reiterativos porque queremos dejar esto supremamente claro, que no son obtenidos en instituciones legalmente establecidas como instituciones de educación superior. Es decir, ustedes van a ver que hay una amplia oferta, pues la educación superior en el mundo es una de los servicios, ¿cierto? De mayor difusión. Y ustedes van a encontrar que hay una alta oferta, por ejemplo, de empresas que empiezan a ofrecer MBAs o Masters en Coaching o en Neuropsicología, bueno, etcétera. Por ejemplo, como para mencionar algunos títulos que hemos encontrado y que se han convertido o han sido repetitivos. Y son instituciones que pueden estar legalmente establecidos como empresas, como instituciones, pero no tienen la potestad de otorgar títulos de educación superior. Entonces, eso es clave. Esas instituciones que no tengan la potestad bajo el sistema educativo de los países, es decir, bajo el permiso de los ministerios, de departamentos de educación o secretarías de educación de cada uno de los países, no podrán ser convalidados. Diplomas o certificados de educación continua. Entonces, por ejemplo, la gente que realiza diplomados, ¿sí? Ustedes saben, los diplomados no es formación de educación superior, los diplomados es formación complementaria. Podríamos ubicarla en trabajo, desarrollo humano o adquisición de habilidades o cualificaciones que no hacen parte de la educación superior. Esos certificados o diplomas tampoco son susceptibles de convalidarse. Lo que son títulos propios o no oficiales, que particularmente los encontramos en España y en Francia. Estos títulos propios o no oficiales no pueden ser susceptibles de convalidación si la persona se inscribió o se graduó, ¿cierto? Posterior al 9 de junio del 2015, perdón, se graduó posterior al 9 de junio pues, de 2015, pero ya estaba inscrito en el programa antes de esa fecha, no hay inconveniente, puede ser susceptible de convalidación siempre por el criterio de evaluación académica. ¿Sí? Pero si la persona se inscribe después del 9 de junio del 2015 e inicia su programa académico, este título no será susceptible de ser convalidado. Para ello, revisar la Ley 1753 de 2015 y la actual resolución de convalidación de títulos. Como saben, estos títulos en particular no son títulos vigilados, supervisados y autorizados por las autoridades de educación superior, sino que son titulaciones libres que ofertan las instituciones de educación superior sin decir que estas instituciones sean ilegales, sino que no están en el marco de los mínimos de calidad que exigen para las titulaciones oficiales. Y esto es clave e importante. Los títulos de pregrado del área de la salud que no tengan un programa de pregrado equivalente en Colombia con registro calificado activo. Es decir, si una persona, por ejemplo, en este momento cursa en otro programa, una formación, en otro país, perdón, una formación, por ejemplo, de técnico superior universitario en enfermería, ¿cierto? En Colombia la enfermería es profesional, no es técnica superior, ¿cierto? Por lo tanto, no podría ser, en ese caso, convalidado ese título de educación superior en Colombia. Debe ser, tiene que tener un equivalente en nuestro país. ¿Por qué la importancia de la equivalencia en el área de la salud a nivel de pregrado?
por el Registro Único de Talento Humano en Salud que está a cargo del Ministerio de Salud en nuestro país. ¿Qué pasa con este registro? Lo que pasa es que si las personas no pueden inscribirse en el registro dentro de los programas que están establecidos en el Ministerio de Salud, no pueden ejercer su profesión en Colombia. Por lo tanto, es imposible que nosotros, a pesar de que le podamos hacer un reconocimiento académico, la persona pueda ejercer a través de ese título que no es convalidado en nuestro país. ¿Listo? La doble titulación o el programa conjunto, esto es muy importante para las instituciones de educación superior, sobre todo para quienes realizan los convenios interinstitucionales o convenios de titulación doble. ¿Qué pasa? Cuando una institución, ¿cierto? Por ejemplo, nacional, con una institución extranjera, deciden otorgar un título conjunto en el mismo nivel educativo, con la misma denominación, esa titulación no puede ser convalidada porque es que ya tiene un título nacional. ¿Sí? No sucede mucho y pasa mucho y es muy importante que de pronto las instituciones informen a los estudiantes sobre esto, el hecho de que tengan una titulación, ¿cierto? Adicional que esté respaldando la misma titulación que tiene en Colombia, pues no puede ser reconocido porque pues no tendría los mismos efectos, ya tiene una titulación en este momento sobre ese país. Distinto es a que una institución colombiana, ¿cierto?, realice en convenio con una institución extranjera transferencia de créditos, por ejemplo, para que vayan a cursar un semestre, 2 semestres por fuera y obtengan un título distinto. Puede ser en el mismo nivel, ¿cierto?, si es de pregrado, o puede ser en un nivel de posgrado. Si ese título en el pregrado es de denominación distinta o es de un nivel distinto como el posgrado, sí serán susceptibles de convalidarse. Pero si la titulación es conjunta sobre un mismo nivel y una misma denominación, ese título no es susceptible de convalidarse. ¿Listo? Lo que se denominan grados honoríficos, por ejemplo, los doctores honoris causa. Los doctores honoris causa es un reconocimiento, pues, a la vida de una persona, puede ser en términos laborales o en términos investigativos o en conocimiento de algo, pero no implica que esto se convierta en un título de educación superior, no es un nivel de doctorado. Y finalmente, las formaciones o los títulos que tengan presencialidad o desarrollo de actividades académicas en Colombia, en instituciones educativas, sean de instituciones de nivel de básica, media o superior, que no cuenten con un registro calificado o con un permiso de operación en el país. Nos pasa mucho que hemos encontrado ofertas en donde hay personas que han accedido a formaciones en donde les indican o les dicen que traen a los profesores al país o que traen a toda la institucionalidad acá y encuentran unas aulas prestadas, etcétera. Y lo que van a llevar es a que las personas no tengan que movilizarse ni a otro país, ni estudiar virtual o hacer una modalidad a distancia. Eso, en principio, en términos normativos, es una prestación de servicio ilegal y por lo tanto no puede ser susceptible de convalidarse. ¿Listo? Entonces, esto es clave, es importante. Estos son los títulos que no son susceptibles de convalidarse. Es muy importante que los tengan presentes. Veo que hay muchas preguntas. Por favor, vamos a dejar las preguntas al final para poder continuar con la presentación. Felipe, no sé si puedas darle a la siguiente. Claro, sí, señor. Un momento, que acá no sé qué le pasó a esto. Listo. Nosotros les invitamos siempre a todas las personas que vayan a tomar la decisión de estudiar fuera del país, porque esto es una decisión, es voluntad de las personas si adelantan sus estudios en Colombia o en el extranjero, o si las instituciones, por ejemplo, fomentan, ¿cierto?, el intercambio y la movilidad estudiantil, que identifiquen, ¿cierto?, en tanto en la selección de instituciones para formar individualmente o tomar un curso y adelantar un programa académico, como en el hecho de que las instituciones adelanten convenios con otras, que verifiquen que los títulos sean susceptibles de convalidarse, que las instituciones estén legalmente establecidas, que cuenten con los permisos adecuados, no solo para que la institución sea legal, sino que recuerden que los programas académicos, como en Colombia, en la gran mayoría del mundo, ¿cierto?, tienen unos permisos de operación que tienen unos tiempos establecidos en términos de hasta cuándo pueden ofertarse los programas o hasta cuándo pueden obtenerse los títulos. Entonces, siempre es clave que tengan esto presente. Entonces, respecto a esto, nosotros en la página web del Ministerio de Educación, y yo acá se las voy a facilitar,
que creo que ya se las había compartido, y si no, vuelvo a compartirles. Hemos diseñado una serie de instrumentos que ustedes tienen la posibilidad de acceder a ellos para verificar antes de seleccionar su programa, o si ya están estudiando, o si conocen a alguien que está estudiando, antes de retornar al país, para que no tenga inconveniente con la documentación que debe presentar ante el Ministerio de Educación. Algo que creo que ya había mencionado Felipe, y si no lo vuelvo a repetir, nuestro proceso es completamente virtual. Ustedes pueden radicar su solicitud en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Nosotros normalmente también incluso les recomendamos a muchas personas que antes de retornar al país inicien su proceso de convalidación. En tal caso de que requieran un documento adicional, es mucho más fácil solicitarlo estando en el país donde uno está estudiando, a hacerlo desde acá cuando se complica un poco la situación, ¿cierto? La obtención de apostillas o la obtención de un certificado de investigación, etcétera. Entonces, muy importante. Acá ustedes van a encontrar una serie de recursos. Nosotros tenemos consejos antes de realizar su estudio, de seleccionar el programa, consejos antes de regresar al país. Tenemos unas guías de sistemas educativos de 21 países. 21 países, sí, de los cuales recibimos el mayor número de solicitudes de convalidación. También está la guía del sistema educativo colombiano, que puede ser muy útil si ustedes quieren presentárselo también a una institución de educación superior de otro país para realizar un convenio, para que se entienda cuál es la normativa, los niveles de educación superior, y de estos países también los niveles están establecidos ahí, los procesos, la dinámica, la obtención de las apostillas. Entonces, ahí ustedes van a encontrar una serie de herramientas e instrumentos que ya están diseñadas para los ciudadanos y las instituciones, para que se comprenda y se entiendan de manera más clara el proceso de solicitudes de convalidación de títulos. ¿Listo? Y ahí tenemos también un glosario para diferenciar, por ejemplo, el tema de homologación de convalidación, ¿sí? Para que, porque pues en muchos países la homologación tiende a ser la convalidación, el reconocimiento puede ser o revalidación. Entonces, para que entendamos también la dinámica, los conceptos distintos. Eso también nos va a ayudar, si en tal caso ustedes van a realizar su proceso de reconocimiento en otros países, a que se empapen un poco sobre, sobre estos conceptos y puedan comprender mejor también el proceso que se puede dar en otros lugares. ¿Listo? Entonces, siempre muy importante, somos repetitivos acá, supremamente, si lo quieren ver en términos consecuentes, de que la repetición nos ayude a comprender el proceso. Revisar la legalidad de las instituciones y los programas, e identificar si es un nivel de educación superior, y buscar la posible acreditación de alta calidad que haya sido otorgado en el país, sea por agencias públicas o privadas, pero que estén reconocidas por las cabezas sector educativo de cada uno de los países, porque hay agencias de acreditación públicas y privadas. Distinto, ¿cierto? Muy distinto, por favor, a los rankings establecidos a nivel internacional. Nosotros no tenemos en cuenta los rankings, sino tenemos en cuenta las acreditadoras institucionales o por programa académico que en cada país sean reconocidos por el Ministerio de Educación o por la autoridad educativa de ese país. ¿Listo? Felipe, por favor, siguiente. Vamos a hablar del proceso de requisito. No sé si se quiera seguir o continúo. Bueno, en este punto del sistema, nosotros nos gustaría que pues mostrarles a todos cómo se hace el proceso. Al día de hoy el trámite de convalidación de títulos se hace totalmente virtual a través del sistema Convalida, el cual está disponible en la página oficial del Ministerio de Educación Nacional, en el cual, pues conforme lo establece el procedimiento, simplemente harán un registro de los datos personales en primera medida y una validación a través de un correo electrónico, esto pues el cual se encuentra habilitado en cualquier parte del mundo. El trámite y cómo funciona el día de hoy, para que todos puedan conocerlo, inicia precisamente con el diligenciamiento del formulario en línea por parte del convalidante, en el cual podrá pues realizar las solicitudes de convalidaciones que considere pertinentes, ya sean de pregrado o de posgrado, y procederá a realizar el cargue de los documentos de convalidaciones. Tengan en cuenta que, como les decía, el proceso al día de hoy es meramente documental y académico. Únicamente se tomará en cuenta al momento de hacer la evaluación técnico-académica de la solicitud, del proceso formativo establecido en el currículum académico de la institución formadora. Una vez se tiene y se cargan los documentos mínimos establecidos en la resolución 10687, es muy importante que, dependiendo del caso en particular, revisen cuáles son los requisitos de esos casos, ya los veremos un poco más adelante. Una vez quedan estos cargados en el sistema y ustedes los pueden validar,
se habilita el pago de la solicitud de convalidación, pago que puede ser realizado a través de PCE, de tarjeta de crédito, cupón bancario, para facilidad de todos, a excepción de las personas que se encuentran inscritas en el registro de víctimas. En ese caso en particular, a estas personas, y dado que pues la interoperabilidad es automática al momento de dejar el registro, el sistema, en caso tal de estar en el registro de víctimas, les arrojará el recibo con valor a 0 pesos. En ese punto, y una vez se paga la solicitud, el proceso ingresa a nuestros profesionales e inicia el trámite de convalidaciones. En una primera medida, y como lo establecía Johan, nosotros hacemos un examen de legalidad tanto de las instituciones en cuanto pues a la normatividad y las herramientas que tenemos de acceso que fueron compartidas por los entes legales de cada uno de los países, y hacemos una verificación de la información aportada y de la documentación, dependiendo de la situación en particular y de los requisitos mínimos establecidos en la resolución. Una vez hecha esta verificación, y si se presenta algún faltante o es necesario que se realice alguna aclaración al respecto, nosotros procederemos a hacer un traslado para que la persona pues nos allegue esta documentación o pues para que nos aclare la situación en particular. Traslado el cual tiene unos términos de 30 días prorrogables por otros 30 días. Una vez pase este término, nosotros procedemos a definir el criterio de convalidación que será aplicable al caso en concreto. En este punto, la resolución 10687 establece 3 criterios diferentes dependiendo de la situación en particular de esa solicitud. Si es posible que se enmarque dentro del criterio de acreditación o reconocimiento de alta calidad, si es necesario que el proceso sea enviado para realizar la evaluación técnica académica, o si es posible que el proceso sea tramitado a través del criterio de precedente administrativo. Cada uno de los criterios con unos requisitos específicos y unos términos específicos también. Una vez se determine el criterio, entonces nosotros emitiremos ya sea pues una resolución positiva o una resolución negativa, según sea el caso en particular. Este punto, pues, como también lo establecía Johan, nosotros sí es muy importante realizar el examen de legalidad de la institución y del programa en particular que se pretende convalidar, que estos se encuentren facultados en el país de origen para ser emitidos y se encuentren enmarcados dentro de la normatividad vigente, en cuyo caso nosotros somos respetuosos de los sistemas de aseguramiento y de los sistemas educativos del mundo. Lo único que hacemos es una verificación. Además de lo anterior, y como también lo ha dicho Johan, es muy importante que ese título corresponda a un nivel de educación superior en el país de origen. En ese caso, nosotros pues damos las herramientas que tenemos a disposición para que cada una de las personas pueda hacer las validaciones antes de iniciar estos procesos formativos y de acceder a estas ofertas educativas, siendo que realmente pues el ministerio no tiene la competencia para entrar a regular cada una de estas, dado que pues están dentro de su autonomía universitaria y normativizadas en cada uno de sus países. La verificación, si el criterio, si la solicitud en particular, perdón, puede ser tramitada a través de la acreditación o reconocimiento de alta calidad, lo cual pues será beneficioso en todo caso conforme a la normatividad vigente, o si es necesario en ese caso realizar un examen académico, el cual hace en este punto pues un órgano adscrito al Ministerio de Educación, el cual pues es un órgano de tipo académico y que emitirá un concepto, ya sea de convalidar o no convalidar, conforme a los presupuestos académicos establecidos en el país. En este punto, pues los requisitos generales de la solicitud y los cuales aplican para todas independientemente del área del conocimiento que aplique o el país de origen, será pues el correcto diligenciamiento del formato de la solicitud en línea, en el cual pues aclaro también que en caso de que algo haya quedado mal, que de pronto no se hayan dado cuenta al momento de hacer el registro, también nuestros profesionales al momento de hacer la validación tendrán la posibilidad de realizar la corrección correspondiente, pero es importante pues tratar de ser lo más diligentes posibles en ese punto. El segundo requisito será pues el documento de identidad según corresponda. Para nacionales colombianos será la cédula de ciudadanía. Si es la cédula amarilla, será pues por las dos caras. Si es la nueva cédula digital, será solo por la primera cara.
Para las personas con una nacionalidad distinta será el pasaporte vigente o la cédula de extranjería. Y para los nacionales venezolanos, nosotros en cumplimiento del ordenado en el COMPES, aceptamos el permiso por protección temporal, PPT, y el permiso especial de protección. Documentos adicionales, en este caso para las personas, para que puedan acceder al trámite de convalidaciones. Adicional a esto, otro de los requisitos generales es la copia del título con su respectiva apostille o cadena de legalización por vía diplomática, las cuales pues son requisitos de tipo legal y que deben ser allegados desde el momento de la radicación de la solicitud. Tengan en cuenta que este proceso diplomático normalmente se realiza o inicia en el país de origen. Dependiendo cada una de las situaciones, habrá que revisar cuáles son las condiciones de apostillaje o legalización en cada uno de estos países antes de poder regresar a Colombia. Es muy importante y uno de los requisitos que normalmente siempre faltan en cada una de las solicitudes. En caso de que pues, este título provenga de pues, un país con un idioma distinto al castellano, es necesario que se allegue también del diploma la copia, la traducción oficial del mismo certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este punto, teniendo en cuenta que pues este sello, esta traducción como tal, no es necesaria para la apostilla, solamente para el diploma. Otro de los requisitos adicionales será el certificado de asignaturas, también con su respectiva apostilla o cadena de legalización y su traducción oficial en caso de que ésta venga en idioma distinto al castellano. En cuanto a este documento en particular, y siendo que nosotros lo colocamos tal cual lo establece la resolución 1687 denominado certificado de asignaturas, es importante destacar que este documento refiere al certificado de asignaturas y calificaciones. Es importante en este punto serán las calificaciones o la forma en la cual se realizó la verificación del resultado de ese proceso formativo. En el caso de los doctorados, se deberá llegar a una certificación del proceso de investigación y su resultado favorable. ¿Dónde puedo encontrar los requisitos para convalidar mi título? Tal y como lo decía Johan, nosotros a través de la página oficial del Ministerio de Educación y el micrositio de convalidaciones superior, tenemos herramientas que se han venido construyendo en el tiempo para que las personas puedan tener claridad de las situaciones particulares del trámite. La normatividad, los requisitos ya sean para pregrado o para posgrado, los costos y los términos en los cuales se dará respuesta a las solicitudes, además de las preguntas frecuentes. Es importante que puedan validar toda esta información antes de iniciar el trámite. Tengan en cuenta que igual pues es un trámite que tiene un costo y que si el trámite no se realiza conforme lo implica la norma, pues podrá ser el resultado negativo. En ese punto, en cuanto a los criterios de convalidación, si quieres, Johan, ¿me ayudas? Claro que sí, sí, señor. Tenemos tres criterios, tres caminos o tres vías por las cuales nosotros hacemos el reconocimiento de los títulos. Se realiza la convalidación de títulos en Colombia. El primero es la acreditación o reconocimiento de alta calidad. Implica que hay una agencia acreditadora, sea pública o privada, reconocida por el Estado o por el Ministerio de Educación o la autoridad educativa de cada uno de los países, y estos reconocimientos, que son adicionales al permiso legal de operación, son los que le permiten, ¿cierto?, poder decir que tiene un apellido de alta calidad, que cumple unas condiciones más allá. Nosotros vamos a verificar que al momento en que la persona obtiene el título de educación, el título, pues, de su programa realizado en el exterior, ¿cierto? La institución o el programa académico cuenten con acreditación de alta calidad, a excepción, pues, de los casos que no puedan tramitarse por ese criterio, que son los casos del área de la salud o de las profesiones reguladas que ya se hemos venido mencionando y que más adelante vamos a volver a aclarar en detalle. ¿Listo? Entonces, este criterio es el criterio más expedito, es donde se presentan los 4 documentos que les estaba contando Felipe, que son los básicos para iniciar cualquier trámite de convalidación. Y nosotros como Ministerio de Educación tenemos 60 días calendario a partir de que se registre el pago para dar una respuesta a este trámite de convalidación. Es muy, muy importante que tengan presente que
Los tiempos que tiene el Ministerio de Educación para dar respuesta cuentan es cuando el proceso está en nuestras manos. Si el Ministerio de Educación le realizó un traslado, una comunicación, le dijo al ciudadano que debe completar documentación, ese tiempo que el ciudadano tenga esa solicitud es tiempo que se pausa para el Ministerio de Educación y que no cuenta dentro de los tiempos establecidos y que se vuelve a reactivar cuando el ciudadano da la respuesta con la documentación adicional que se le solicitó. Entonces, esto es importante y es clave. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es el de evaluación académica. Como les decía Felipe, en este momento la evaluación está a cargo de las salas de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CONACES, pero el ministerio puede determinar otras autoridades para la evaluación de los títulos. En este momento está solo a cargo de CONACES como órgano asesor del Ministerio de Educación para la determinación de estas evaluaciones. Acá se hace una evaluación de carácter técnica, de carácter académica y de condiciones mínimas de calidad que se deben tener. Nosotros, bueno, los asesores, ¿cierto? Y los evaluadores tienen como elemento de parangón los programas académicos en Colombia, pero no quiere decir que tengan que ser exactamente iguales, porque no estamos buscando equivalencias, a excepción de las equivalencias que ya mencionamos, que sí deben darse solo en el sector, en el nivel de pregrado en el área de la salud, para el otorgamiento de las tarjetas profesionales y el registro de talento humano en salud. ¿Listo? En este caso, nosotros tenemos 180 días calendario para dar respuesta a la solicitud de convalidación. Importante, los tiempos de la solicitud de convalidación empiezan a correr desde que se registra el pago que realiza el ciudadano, ¿sí? No desde que se empieza a diligenciar el formulario. Las personas pueden entrar a diligenciar el formulario y ese formulario puede estar activo hasta un mes y ahí en ese momento puede borrarse, pero el trámite solo inicia cuando la persona, el ciudadano, realiza el pago. Y el último criterio o el último camino que puede tomar la solicitud de convalidación que ustedes realicen ante el ministerio es el de precedente administrativo. El precedente administrativo se alimenta de la evaluación académica, es decir, se van a revisar si ya han habido casos que se hayan evaluado, que tengan una serie de condiciones similares para poder llevarse a una resolución positiva. El precedente solo aplica para lo positivo, no para lo negativo. En nuestro caso, en este caso de la resolución, ¿cierto? Bueno, otros elementos normativos en algunos procesos aplica también para lo negativo. Para nosotros es positivo. Si tuvimos resultados positivos de 3 evaluaciones de un mismo programa académico que otorgue el mismo título, que tiene los mismos contenidos, que tuvo la misma duración por la misma universidad y que no haya una diferencia mayor a 4 años entre la evaluación que nosotros hayamos realizado y el programa que ustedes hayan efectuado, es probable que se vaya por ese trámite, por ese camino de presente administrativo y no se lleve a evaluación académica. Para el presente administrativo, nosotros contamos con 120 días calendario para dar respuesta. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 caminos, los 3 criterios que pueden tomar las solicitudes de convalidación de títulos. Depende mucho también del país donde yo haya estudiado, ¿cierto? De la universidad que haya estudiado y del área de conocimiento que haya estudiado. Del país, porque no todos los países tienen sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior que lleve a una acreditación de carácter institucional o por programa. No todos los países cuentan con ello. De la institución, porque no todas las instituciones han realizado esa acreditación, ¿cierto? Adicional, esa obtención de certificados de alta calidad adicionales o posteriores sobre el permiso de operación. Y del área de conocimiento, porque el área de la salud, ¿cierto? No puede ser tramitado en este momento por el criterio de acreditación de alta calidad. ¿Listo? Entonces, estos son 3 elementos que yo debo tener presentes para comprender por dónde va a ir, ¿cierto? Por qué camino va a tomar mi solicitud de convalidación. Felipe, por favor, siguiente. Hay unos requisitos especiales para una serie de programas que es muy importante que los tengamos presentes. Yo creo que están haciendo varias preguntas sobre el área de la salud. Vamos a abordar el área de la salud. De pronto podemos ir resolviendo algunas dudas que ustedes tienen ahí en el chat. Cuando se decide estudiar o cuando se estudia en un programa o en una institución que no cuente con acreditación de alta calidad, ¿cierto? O que yo haya estudiado una formación de pregrado que no pueda ser tramitado por ese criterio, o que haya estudiado en un programa del área de la salud, voy a tener que presentar documentos adicionales, ¿sí? Es muy importante a la hora
de realizar esa solicitud, esa radicación de documentación que tenga esto presente. ¿Cuáles son esos documentos adicionales? Primero, la copia del certificado de programa académico que ahorita en detalle presentamos. Y para los títulos de maestría o doctorados deben radicarse un documento que se llama el formato de resumen de productos de investigación que se encuentra en la página web del ministerio. Es un formato muy sencillo en donde ustedes dicen título de la investigación que realizaron, el área de conocimiento, cuál fue el nivel, la hipótesis, los objetivos y los resultados conseguidos, ¿sí? Es un tema de presentar cuál fue el trabajo de grado, porque, ¿cierto? Por ley, para nosotros en nuestro país, todo posgrado de maestría, de doctorado, ¿cierto? Debe culminar con un trabajo de grado, sin importar la modalidad que sea, ¿cierto? Si ustedes hizo, bueno, distintos tipos de trabajo, pero deben terminar con trabajos de grado. Entonces, eso vamos a tenerlo presente a la hora de que se presente esta radicación de documentos. Felipe, por favor, siguiente. ¿Qué tiene el certificado de programa académico, que es este documento adicional inicial que les comentaba? Primero, es un documento que va a dar la descripción de las asignaturas cursadas, cuáles fueron los espacios académicos que la persona tuvo, qué contenidos tenían, qué buscaba, cuál era el perfil, cuáles son el número de créditos, de horas que tenían establecidos estos espacios académicos, ¿cierto? La modalidad de ofrecimiento, si fue presencial, si fue a distancia, si fue combinada, si fue virtual. Esto es clave y es muy importante porque en muchos países, por ejemplo, la acreditación de alta calidad que se otorga a programas se otorga para programas presenciales y no para programas virtuales. Para nosotros, eso en términos del normativo de legalidad no tiene diferencia porque pues, nosotros tenemos también una oferta amplia de programas virtuales. Lo que vamos a verificar es que en el país de origen, donde la persona haya adelantado sus estudios, el programa completamente virtual sea legal, porque en muchos países la virtualidad completa no es legal, tiene un componente de presencialidad mixto o de a distancia, y pues que efectivamente el programa que se acredite sea en la modalidad estudiada. ¿Listo? El número de créditos académicos es clave y es muy importante y lo van a presentar en este certificado, a excepción de que sea un país que no cuente con un sistema de créditos académicos establecidos, por ejemplo, como Argentina, o lo que sucede en términos de similitudes o de diferencias que se dan entre las universidades mexicanas. Entonces, es muy importante que eso se tenga presente. Y la duración del programa, que aquí sí es clave, entonces, si no hay créditos académicos, vamos a revisar eso, si el programa fue en semestres, en meses, en bimestres, en años, cuál fue la intensidad horaria, ¿cierto? Es decir, cuántas horas fueron teóricas, cuántas horas fueron prácticas, cuántas teórico-prácticas y cómo se desarrollaron, ¿cierto? Si se desarrollaron con presencialidad, con seguimiento del docente tutor o si fueron horas de trabajo autónomo o individual. ¿Listo? Entonces, en ese caso es muy importante que se tenga eso presente. Siguiente, por favor. Hay unos requisitos especiales, entonces, como mencionábamos, de carreras reguladas de nivel de pregrado, son 3 programas o carreras que ustedes deben tener presente. Primero, si yo estudié Derecho en el extranjero, debo antes, y esto es clave, antes de iniciar el trámite de convalidación de títulos, adelantar una serie de asignaturas o espacios académicos en universidades colombianas que tengan un programa de Derecho con registro calificado activo, que por supuesto me permita ver asignaturas que son propias del derecho colombiano. ¿Cierto? Constitucional, administrativo, procesal civil, bueno, etcétera. Aquí están mencionadas. Las universidades normalmente tienen esto diseñado ya para las personas que quieran convalidar su título y si estudiaron derecho en el extranjero. Si la persona estudió contaduría pública, también debe ver, antes de iniciar su trámite de convalidación, unas asignaturas que tienen que ver con el derecho comercial, tributario y laboral. Y si no vio en el extranjero, porque de pronto pues, su programa es antiguo, normas internacionales de información financiera, normas NIF, pero la mayoría pues, de los programas a nivel internacional pues ya los tienen, ¿cierto? Y en el caso de las personas que estudiaron programas de formación docente, es decir, lo que nosotros en Colombia denominamos licenciaturas, estas personas deben traer un certificado de actividades o prácticas educativas y pedagógicas que haya sido vigilado, es decir, que haya hecho una práctica, en esa práctica se haya verificado, que fue pues, verificado a través de un docente del acompañamiento y que haya hecho una práctica profesional de formación. A veces no lo hacen porque por ejemplo, son programas virtuales o tienen o no tienen el convenio en Colombia o tienen el convenio acá, pero ese documento es importante para estas personas que desarrollen estos programas académicos en el área de formación. ¿Listo? Docente. Listo. Siguiente.
¿Cuáles son los requisitos especiales de las carreras del área de la salud? Como lo mencionamos, como los programas del área de la salud no pueden ser tramitados ni por acreditación ni por presente administrativo en este momento, van por el criterio único y exclusivo de evaluación académica. En este caso, siempre deben presentar la copia del certificado de programa académico, que fue lo que vimos, ¿cierto? Donde indican los espacios académicos, los créditos, las horas de duración, las horas de formación, los contenidos programáticos, ¿sí? Eso debe venir acompañado, creo que no lo habíamos mencionado, pues, o sí lo dijo Felipe, no sé si lo estoy, ya lo mencionamos, pero vuelvo a repetirlo. Recuerden que siempre que se adelanten estudios en el extranjero, en idioma distinto al idioma oficial de Colombia, todos los documentos deben ser presentados traducidos, ¿cierto? Traducidos para poder hacer la verificación. Para los títulos de programas de doctorado en el área de la salud, que normalmente son programas obviamente netamente investigativos, no estructurados como lo estaban mencionando y explicando también en el chat ahorita, pueden, en vez de radicar cierto un certificado de asignaturas porque no lo tienen, un certificado de actividades de investigación académica en donde indiquen en los espacios académicos el de la duración que tuvo, fueron los semestres, bimestres, meses o años que haya tenido la formación, cómo fue ese proceso de investigación formativo pues que terminó llegando a una tesis doctoral. Para las convalidaciones de títulos de subespecialidades o segundas especialidades, ¿cierto? O incluso de terceras especialidades, como lo estaban también preguntando en el chat, siempre se va a anexar la copia del título de la especialidad base o primera especialidad que haya sido o realizada en Colombia o convalidada primero. Es decir, si yo decidí, ¿cierto?, estudiar cardiología en el exterior, pues en principio mi especialidad base va a ser medicina interna. Entonces yo debo tener o medicina interna realizada en una universidad nacional, ¿cierto? En Colombia, o debo haber realizado la convalidación primero de ese título de mi especialidad base o primera especialidad para poder realizar la convalidación de mis subespecialidades si tengo más de una, ¿cierto? Entonces esto es clave y es muy importante. Y en el caso de las maestrías de investigación, ¿cierto? Que también deben haber ahí de profundización y maestrías de investigación clínica, pues deben entregar el formato de productos de resumen de investigación en donde indiquen cómo fue el desarrollo de su trabajo de grados, de su tesis, y en el caso de las maestrías netamente de profundización o doctorados del área de la salud, deben aportar el documento que conste el trabajo de grado, que normalmente pues es su tesis o sus artículos que hayan sido publicados en journals científicos. ¿Listo? Entonces, estos son claves y son importantes elementos muy, digamos, vitales de tener en cuenta a la hora de tomar la decisión, pues, de estudiar estos programas de posgrado del área de la salud en el exterior. Felipe, porfa, siguiente. Requisitos especiales, y esto es importante y es clave. ¿Cuáles son esos requisitos especiales adicionales en los dos niveles, en pregrado y en posgrado? Pues distintos obviamente cada uno de los niveles. En el caso del pregrado, las personas que estudiaron programa de medicina, ¿cierto? Para formación como médicos y en muchos casos también en el caso de odontología y de enfermería, deben presentar el certificado de prácticas profesionales o preprofesionales, depende cómo sea la denominación en el país donde hayan estudiado, o lo que nosotros denominamos también los internados rotatorios para los programas de medicina que correspondan a cuáles fueron esos lugares de rotación, ¿cierto? Médica y clínica que se hayan hecho en hospitales o clínicas en donde hayan realizado pues esa parte final de su formación académica. Este es el único documento adicional al diploma y al certificado de asignaturas que también debe contar con apostilla o cadena de legalización, como lo mencionaba Felipe en el momento de explicar los documentos que deben presentarse para la solicitud de convalidación. ¿Listo? Muy importante, insisto, revisen también en el país donde ustedes vayan a estudiar si ese país hace parte del Convenio de La Haya de 1961, ¿cierto? Para la abolición de la cadena de legalización y el reemplazo por la apostilla, y desde cuándo son miembros del convenio, porque no todos pues lo han firmado y lo han ratificado, se han tomado más su tiempo, o si no hacen parte, pues deben realizar su cadena de legalización. ¿Listo? Importante, siempre documentos traducidos al castellano en el caso de que sean emitidos en en un idioma distinto al que manejamos nosotros, ¿cierto? En los procesos públicos estatales. Y en el caso del nivel de posgrado, donde se hayan realizado especialidades médicas, médico-quirúrgicas, odontológicas, especialidades clínicas o maestrías de profundización clínica en salud, deben presentarse el récord de procedimientos, es decir, qué fue lo que realizó en su proceso de residencia,
¿sí? ¿Cuáles fueron esos procedimientos que haya realizado? Si fueron quirúrgicos, si fueron clínicos, si fueron, bueno, como hayan sido, y además que se indique, pues, cuál fue su rol en ese procedimiento, si fue médico asistente o tratante o ayudante, cuáles fueron esos procedimientos. Recuerden que este récord de procedimientos no es necesario ni debe traer los datos de los pacientes en términos de sus nombres o números de identificación, pero pues para la evaluación académica siempre es importante pues saber cuál fue el procedimiento, si el paciente pues era niño pues o adulto, porque esto nos va a ayudar pues también a entender la dinámica de formación que haya tenido y los procedimientos que haya realizado y pues cuál fue el tipo de procedimiento que se realizó. Y en el caso también de los programas del área de salud, a veces cuando son profundización, de maestrías de profundización, el certificado de actividades académicas asistenciales es distinto, como la presentación a seminarios o a foros o a elementos relacionados con el proceso de investigación. Recuerden acá, se nos fue este asterisco, que en muchos casos también se puede solicitar el documento del certificado de récord migratorio para poder entender cuáles fueron las fechas en las cuales las personas fueron a estudiar, ¿cierto? A la institución, en tal caso de que, por ejemplo, sean maestrías de profundización o de investigación, ¿sí? Porque, en principio, pues las especialidades médico-quirúrgicas son de residencia médica y de dedicación de tiempo completo. Entonces, pues hay que entender eso y esa es una dinámica que es muy importante a la hora de revisar la documentación que nos atraiga las personas que realizaron sus estudios en el extranjero. Siguiente, por favor, Felipe. Queremos comentarles y mencionarles otra vez, nosotros realizamos una serie de instrumentos que son las guías de sistemas educativos del mundo de los países de los cuales recibimos el mayor número de solicitudes. Por supuesto, pues nos quedan por fuera porque nosotros recibimos solicitudes de más de 92, 93 países, no recuerdo ahorita cuántas hemos tenido, en muchos lugares del mundo donde tenemos que entender cómo funciona el sistema educativo de ese país para poder procesarlo. Pero de los 21 países que más recibimos solicitudes, que son los más comunes, hay unas guías de sistemas educativos. Nosotros queremos, por favor, que las revisen, verifiquen también pues si está el país donde ustedes quieren estudiar o si una persona que ustedes conocen quiere estudiar o donde ustedes estudiaron, porque pues hay unos elementos claves sobre la normativa de cómo funciona el sistema educativo en ese país, las condiciones de las titulaciones, los tipos de instituciones de educación superior y pues recomendaciones antes de retornar de ese país para la obtención, por ejemplo, de las apostillas. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengan presente. Acá se los dejamos en el chat. Felipe, siguiente, por favor. Si ustedes tienen dudas adicionales, pues sobre todo las que tenemos acá en el chat que ya más adelante vamos a responder o quieren contactarse con el ministerio, pues acá hay varios canales con los cuales ustedes pueden establecer comunicación. Tenemos la línea gratuita que pues está a nivel nacional. Hay una llamada virtual si por ejemplo ustedes están fuera del país y requieren en ese caso pues realizar un contacto con el call center del ministerio. Tenemos el chat de atención al ciudadano donde también les pueden indicar por dónde pueden ir encontrando información dentro de la página o cómo pueden acercarse o a qué otros niveles pueden solicitar información. El correo electrónico de atención al ciudadano donde también ustedes pueden realizar ahí solicitudes, preguntas o a través de una radicación de una PQRSD o una cita de atención virtual personalizada. Estas citas de atención virtual personalizadas toman su tiempo porque pues no son citas específicas durante unos tiempos, pero si hay personas que ya hayan realizado su trámite o requieren o antes de iniciar el trámite o antes de tomar una decisión, quieren hacer esto y tienen el tiempo, ¿cierto? Un tiempo prudencial para que sea atendida sus solicitudes, pueden realizar esa solicitud de cita de atención virtual y con un profesional de nuestro equipo se aclaran las dudas que se tengan sobre o un proceso ya iniciado o antes de que ustedes vayan a iniciar el proceso de convalidación de títulos. Felipe, siguiente. Creo que ya con esto terminamos y empezamos la ronda de preguntas. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias al doctor Felipe y al doctor Johan. Si hay algunas preguntas en el chat, creo que el doctor Johan está como muy atento al chat también. No sé, doctor Felipe, lo dejo encargado. Sí, sí, señor, en ese punto entonces iniciaremos nosotros a respuesta a cada una de las solicitudes que se han venido haciendo. En este punto pues trataremos de hacerlo en el orden en el cual nos fueron registradas en el chat.
La primera de ellas fue Cristian Beltrán, nos escribió que tenía una duda. Creo que lo escribo acá más abajo. Sí, Cristina, la de la Universidad Internacional de Valencia. Sí, sí, señores. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cristina, gracias. Y ella Bienvenida. está con... pero... No Sí, sé no- si la manifiesto o la lees. No hay Pues ningún si problema. quieres la leemos y la respondemos. Si tienes más dudas adicionales, entonces te damos la palabra, ¿te parece? Perfecto. Muchas Listo. gracias. Nos comentas que estás estudiando en la Universidad Internacional de Valencia, una maestría que es la de Epidemiología y Salud Pública. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Esa universidad ofrecía tanto el título propio como el título oficial. Entonces es muy importante, como mencionamos, que se esté adelantando el título oficial y no el título propio, ¿sí? E incluso ellos hicieron una transición entre el título propio y el título oficial hace no mucho tiempo. Entonces, no es que se estén presentando inconvenientes, sino que la universidad, porque nosotros ya tuvimos reunión particularmente con esta universidad y Felipe estuvo presente en esa reunión, fue hace como 3 meses más o menos, 4 meses, si no me falla la memoria. Les indicamos que el tema era que no nos estaban dando la información completa y no le estaban otorgando la información completa a sus egresados en términos de lo que eran los contenidos de las asignaturas, porque al ser una maestría, si bien en algunos casos, y es que ese es el tema con el cambio que ha hecho esta universidad, en algunos casos era mucho más investigativa, en otros casos tenía otros espacios académicos en donde parecía que tuvieran prácticas, era muy importante que realizaran la claridad de qué tipo de formación era, si iba a ser más investigativa o iba a tener espacios prácticos para poder hacer esta digamos, la radicación de la solicitud de convalidación, ¿sí? Al ser un programa del área de la salud, pues es un programa que va a pasar por evaluación académica. Entonces, no es que haya tenido inconvenientes, no es que se esté negando, sino hay que ver, pues, la completitud y la totalidad de la información que se presente. Y en este caso, siempre antes de culminar los programas, es muy importante que ustedes sean claros con sus instituciones, que también, y particularmente las de España, están acostumbrados porque es el país del cual recibimos el mayor número de solicitudes de convalidación, cuál es la información que requiere el ministerio. Ahí es muy importante también una cosa de aclarar. Yo entiendo que el ICETEX hace los préstamos y que también puede conseguir las becas, pero el hecho de que el ICETEX genere préstamos o de becas no implica la convalidación o que esté asegurada la convalidación de los títulos. Y esto es clave. Con el ICETEX también hemos tenido esas reuniones, entonces es muy importante que lo tengas presente. No sé si con eso respondemos, Cristina. Es que o sea, estoy muy preocupada y yo espero que ustedes entiendan, y así estamos muchos colombianos en el programa. Incluso creo que muchos ingresaron a la reunión por lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos nos dijeron que, bueno, que se presentaron inconvenientes en el momento de vendernos el programa. A nosotros nos dijeron, tranquilos, ustedes pueden convalidar, el título es oficial, sabemos que es diferente la oficialidad a que se pueda convalidar. Entonces yo le dije, la verdad, yo quiero acceder, pero sí se puede convalidar. Entonces me dijeron, sí, no hay ningún problema, bla, bla, bla. El caso es que ahorita, pues pasó todo este revuelo y como que la información se filtró de que habían venido, de que tal cual lo que usted acaba de mencionar. Y entonces ahora ya nadie responde. No toca esperar, no toca no sé qué, no. Entonces lo que yo les decía a ellos, para mí no es, no me sirve si yo no lo puedo convalidar. Porque como ustedes lo mencionaban durante la reunión, que fue muy explicativa y muy concreta, uno necesita el título convalidado para acceder a ciertos pues, puestos. Y uno pues está estudiando para eso. Entonces, no responden, no indican nada. Lo único que indicaron fue como, nada, cuando tenga una respuesta del ministerio, comuníquese. Y yo, pero por Dios, o sea, entonces no sé si es mejor continuar, desistir, no sé. Bueno, en ese orden de ideas, tengan presente que, si bien primero, como lo decía Johan, hay que validar la procedencia del título, en este caso de España, si es un título propio o un título oficial, tengan en cuenta que en ningún caso, para ningún programa proveniente de ninguna universidad en el mundo, el Ministerio de Educación Nacional da la garantía de que el mismo sea convalidable. En todo caso, daremos la información de que el proceso será susceptible del trámite de convalidaciones, pero en todo caso, en ninguna situación nosotros damos la garantía de que un proceso, una solicitud en particular, sea convalidable.
Esto debido a que, como lo mencionó Johan en su momento, pues debido a los cambios, el dinamismo de los sistemas educativos del mundo es variable, las situaciones en cuanto a los procesos de acreditación y las valoraciones de acreditación en el país de origen también son variables dependiendo pues su propia autonomía. Nosotros solamente hasta el momento en que se realiza la radicación de la solicitud es que podamos dar una claridad en cuanto a ese programa en particular. En ese punto, pues ciertamente nosotros entendemos tu situación. En todo caso, la solicitud interpuesta no podrá ser valorada hasta tanto pues no sea radicada y se haga un estudio tanto de verificación de legalidad como de las condiciones específicas y si llegado el caso es necesario, como en este, que es de salud, un estudio técnico académico que hace es un órgano asesor que es académico, que es la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la CONACES, quienes pues siendo que son las personas que otorgan los permisos de funcionamiento a los programas de las instituciones colombianas, pues tienen el mayor conocimiento para poder dar la verificación de estos programas que nos presenten en las solicitudes de convalidación, pero como te comento, en todo caso, y es una de las observaciones que hemos hecho a las distintas entidades privadas, públicas, nacionales y extranjeras en cuanto a la información que le otorgan y que tienen publicada de los programas, distintas becas que ofertan, dado que como te comento, ni siquiera de los programas que provienen de Harvard, nosotros damos la garantía de que estos sean convalidables. En todo caso, serán susceptibles del trámite de convalidaciones, pero hasta tanto no surtan el trámite y sean valorados, no se sabrá si el proceso será convalidable o no. Dale, muchas gracias. Con mucho gusto. Johan, creo que Perdón, tiene... estaba hablando con el micrófono apagado. No, para complementar lo que mencionaba Felipe, yo creo que es muy importante que ustedes dinamicen la relación con con la universidad, ¿sí? En este caso, pues es un tema ya de la oferta propia de la institución, porque las condiciones están claras y eso se lo dejamos muy claro a la institución y a todas las que se han acercado. Nosotros tenemos constante pues, reuniones con universidades extranjeras que tienen oferta educativa. Entonces es muy importante que sí, pues ustedes puedan fortalecer porque la institución se quedó comprometida de hacer algunas modificaciones que ellos se dieron cuenta del programa que no estaba siendo muy claro en términos de la presentación de la información para iniciar el trámite de convalidación, no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina que tienen un sistema muy similar a nuestro proceso de reconocimiento. Sí, pues la segunda pregunta que pues va encaminada también hacia un título propio, la cual es de Andrea Rosado, nos dice que pues ella estudió en una institución legal, pero que emite títulos propios y nos pregunta si es posible avalarlo por esta institución que sí emite títulos oficiales. Tengan en cuenta que el reconocimiento que hace el ministerio es del título que se presenta para la solicitud de convalidación. En este punto, si bien la institución es legal y se encuentra facultada en España para emitir este tipo de títulos oficiales y propios, si es un título propio y no se encuentra dentro de la excepción enmarcada en el artículo 27 y parágrafo, el cual mencionó Johan, de que si la persona, si bien es un título propio, se matriculó antes del 9 de junio del 2015, entonces si no cumple con esa condición, el proceso no será susceptible de convalidaciones y en todo caso, si se radica la solicitud de este tipo de títulos, nosotros como ministerio pues tendremos la obligación de emitir un acto administrativo, una resolución negativa por legalidad, dado que no se cumplen las condiciones expuestas en la resolución 10687. En todo caso, pues dependerá de la fecha de matrícula. Si se cumple y se matriculó antes de esta fecha, el título pues será aceptado, pero deberá ser tramitado únicamente por el criterio de evaluación académica. En todo caso, será enviado a la CONACES y cada una de esas solicitudes de manera particular tendrá una evaluación técnico-académica y pues se dará el concepto que corresponda para ese caso en particular. No sé No si sé le... si Gracias. me permiten, para complementar, Buenas yo tardes. creo que Perdón. No, perdón. No, es que la pregunta va encaminada a que la institución la que yo estudié emite títulos propios, pero tiene un convenio con la universidad que emite títulos oficiales y me dio el título oficial, sí, pero no, y la institución es mexicana, la que no te es otorga el título oficial, española. también es española. Por Sí. eso ahí hay que revisar si la titulación
creo que iba a donde iba mi complementación ahí. Hay que revisar que obviamente la titulación corresponda a la misma fecha, ¿cierto? Que se fue otorgado el título propio y que ese título sí sea un título oficial, no que haya sido estudiado el título propio y después haya sido otorgado la titulación oficial. Entonces, nosotros no podemos en este momento decir como este en particular será un trámite que podrá ser susceptible, sino que debes hacer la radicación, pero ten presente que si tú entraste a una institución que no es una institución universitaria, ¿cierto? Si, por ejemplo, en el caso de España, entraste al registro único de títulos y centros educativos y no aparece esa institución en el registro del Ministerio de Universidades y la titulación no aparece ahí, no es una titulación oficial. Ok, vale, gracias. ¿Listo? Creo que nos saltamos la pregunta de Margarita. Felipe, no sé, creo que... Ay, perdón, qué No, pena. no, fresco. Que dice que tiene una inquietud, que presentó la documentación para su convalidación, que inició el proceso hace un año y que hasta la fecha no le han dado respuesta. No sé si no te dimos respuesta, Margarita. Es y muy importante, no solo para ti, sino para todos que tengan presente que el correo electrónico que ustedes determinan para la notificación es el canal oficial en el cual nosotros presentamos la información. Si de pronto su correo está configurado para que algunas cosas de notificaciones masivas o de correos que no conocen ustedes los lleve a spam, pues la información puede irse a spam y tal vez se haya desaparecido. Nos dice que has presentado distintos errores o pruebas en la plataforma. Pues el caso lo podrías radicar ante el ministerio. No sé si has presentado una PQR, no sé cuáles hayan sido los errores o pues si puedes prender el micrófono y nos cuentes un poco. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, mira, lo que pasa es que yo inicié el proceso en junio del año pasado para la convalidación del título, ¿cierto? Como ustedes lo manifestaron, yo subí los documentos justamente a la plataforma, ¿sí? Pero justamente ese fue el problema que yo tuve, porque cuando me dieron un tiempo para subir esa documentación que me pidieron adicional, yo a la semana siguiente ya tenía la documentación. Más de una vez me comuniqué con Mesa de Ayuda, que fue que me dijeron que me comunicara con el ministerio, diciendo que nunca se me permitió subir los documentos, salía un error en la plataforma, ni siquiera el botón de prórroga me funcionó porque pues solicité la prórroga para poder darle tiempo a ustedes o al ministerio que se solucionara el problema y finalmente archivaron mi caso. Hasta el sol de hoy, todos los días trato de poder buscar un medio en el que me den una respuesta, porque todavía siguen, todo el tiempo me dicen, no, que es que está, su caso está ahí, todavía no me dicen si está autoarchivado, si no está archivado, y la verdad, pues ya voy a cumplir un año en este procedimiento, y lo que ustedes comentaban de que hacer un procedimiento sencillo por a través de la plataforma, en mi caso se ha convertido en una dificultad. ¿Sí? No se me ha tenido una solución y como te comento, los documentos yo los tenía todos, yo los envié por un correo. En última yo les decía, pues díganme en un correo, yo les envío toda la documentación, pero como te digo, no he tenido respuesta hasta el sol de hoy, no sé si mi título ha sido homologado o no. Yo he solicitado citas virtuales, he llamado de todas las maneras y mi situación sigue en espera. ¿Tú enviaste a qué correo electrónico la documentación adicional? A un correo que finalmente después de varias quejas me dijeron que enviaran esas documentaciones a ese correo y yo lo envié. Pero pues dicen que como ¿Y nos podrías indicar cuál fue el correo electrónico al que enviaste la documentación? Sí, déjame, yo lo confirmo entonces. Porque sí es muy curioso y pues ya después de este tiempo el caso debe estar archivado. No sé si Felipe me corrija ahí, pero pues ya por el tiempo ya el caso debe estar archivado. Lo que podríamos hacer en esta situación es que a través de las autoridades de la universidad, si nos lo permiten, nos envíen un correo electrónico con tu caso, con el número del radicado y podamos después darte una respuesta específica, pues nosotros podemos dar la respuesta, pero sí es muy curioso que pase eso y además porque en el call center siempre que se presentan estas situaciones con la plataforma, que son situaciones que casi no siempre me presentan, les indican que deben enviar la información al correo de atención al ciudadano @mineducacion.com.co y nosotros lo radicamos, incluso el ministerio mismo lo radica como una PQR y se anexiona la información al caso. Entonces, Me dijeron que lo enviara a gestión documental. no sé quién te haya dado esa información, pero a través de gestión se envía a través de gestión documental.
Pero eso es un proceso interno del ministerio, no sé, a menos que tengas un usuario del Sí. ministerio, podrías enviarlo por gestión documental. De igual forma, pues nosotros quedamos atentos. Si quieres, hacemos el enlace directamente con la universidad para que nos pasen el caso y lo revisemos. En ese punto también hacemos la claridad, que tengan en cuenta que una cosa son los términos en marco de las solicitudes de convalidación y otra cosa son los términos en marco de un recurso de reposición o de apelación que se hubiese colocado ya cuando nosotros como subdirección de aseguramiento hayamos emitido una decisión en un acto administrativo que ya fue pues notificado. En ese punto, pues habría que revisar exactamente el estado de tu caso en que se encuentra, pero pues nosotros procuraremos dar validación a esa información y saber pues exactamente qué es lo que pasa, dar respuesta directamente pues a la institución universitaria. Pues ahí sí agradezco la colaboración del doctor Fabio pues, y sus colaboradores para pues dar esa gestión. Y con mucho gusto me mandan a mí la información y hacemos el puente entonces con el ministerio, con muchísimo gusto. ¿A qué correo entonces le envió la información? Disculpen. framírez@javerianacali.edu.co. F. Ramírez. Sí, Gracias, muy amable. con gusto. Veo que aquí hay una pregunta de Juan Porras que dice: ¿qué normativa existe con los títulos de fellowship en medicina? Eh, los títulos de fellowship deben ser un nivel y un título de educación superior en el país donde haya sido estudiado. Normalmente estos títulos de fellowship en la mayoría de los países no son títulos ni niveles de educación superior y por lo tanto no pueden ser reconocidos en Colombia. Tenemos información clave y clara sobre Estados Unidos y Canadá, con los que tuvimos obviamente encuentros directamente con las autoridades educativas de sus países, donde nos aclararon cómo es el funcionamiento de estos títulos de fellowship, que sí corresponden a residencias médicas que culminan en títulos de educación superior, pero la mayoría de los fellowship en el mundo no son títulos de educación superior. Sí, como lo decía Johan, tengan en cuenta si en el momento de nosotros revisar la solicitud en particular, hacemos esta validación y pues el título de fellowship se enmarca en ese país de origen como un título de educación superior. En todo caso, y siendo del área de la salud, requerirá una evaluación técnica académica por parte de la CONADES y ser el caso pues remitido por este criterio de evaluación. Hola, Sí, señor. sí, soy Juan Porras. Perdón el ruido que estoy en el bus, perdón. Mi pregunta va, y es clara la información que ustedes transmiten. Sé de esa inquietud porque pues, he estado investigando un poco de cómo viene el título. El título es un título de posgrado, lo estoy cursando ahora, pero mi inquietud base es que lo estoy haciendo en un hospital especializado, que lo puse más adelante en otra pregunta, que la mayoría de fellows se realizan es en hospitales de alta complejidad, como por decir, tiene la cobertura de una universidad, pero el título puntualmente lo expide el Ministerio de Salud, una asociación científica en este caso, y el área académica de investigación del hospital donde estoy. Yo estoy ahora en Uruguay. Ok, pues Pero en puntualmente no en sale ese como caso, título universitario, sino como título de posgrado de área de investigación por el Ministerio de Salud del Hospital Militar, que es este caso. en ese caso es lo que tenemos nosotros que revisar, porque pues la verdad de Uruguay no hemos recibido, hasta donde tengo memoria, no sé, Felipe, un títulos de fellowship, nunca. Habría que verificar particularmente con ellos y con las autoridades de ese país cuando nos llegue la solicitud de convalidación. Nosotros cuando recibimos solicitudes de convalidación de los cuales el equipo y nosotros no tengamos conocimiento, antes de, pues, de iniciar cualquier trámite, por supuesto, de una resolución negativa o de un auto de archivo, nos comunicamos con las autoridades de los países para aclarar las dudas. Entonces, no hemos recibido titulaciones de Uruguay de fellowship, la verdad, ahorita que tengo memoria no me ha pasado, pero si la institución de educación superior que está ligada al hospital de alta complejidad y el Ministerio de Salud otorgan un título, pues podría ser susceptible de convalidación. Lo mismo, pues lo que dice Felipe, efectivamente esto tiene que pasar por evaluación académica y ahí tendríamos que hacer pues una consulta específica sobre el tipo de legalidad o la forma legal en las que se otorgó ese título, ¿sí? Si existe un convenio o una regulación Sí, específica. sabes que y el tiempo de cursado del programa es casi igual que una residencia porque es de dedicación exclusiva. O sea, por horario Ok. está. Sabes que yo estoy investigando porque el posgrado es un fellowship en hepatología y trasplante hepático. Y parte de la gente que está aquí se formó en España, en Argentina, perdón.
y me he contactado con algunos colombianos que tienen convalidado el título en Colombia, siendo internistas, que es mi caso mío, en hepatología y trasplante. Y creo que el fenómeno sucedió en Argentina porque lo hacían con el hospital, pero lo firmaba el ministerio y la asociación de hepatología de Argentina. No era propiamente dicho la universidad de la UBA, que tuvieron algunas limitantes en el proceso, pero lo pudieron convalidar. Sí, lo que Creo que es pasa más es o que menos con el mismo Argentina estatus sí en que estoy. tenemos claridad porque Argentina nos ha dado esa información y tuvimos reunión con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud de Argentina en donde nos explicaron cómo es que les otorgan este certificado de que se pueden anunciar como especialistas, ¿cierto? Es como si hubieran terminado esa residencia y que ese diploma que otorga el Ministerio de Salud puede ser o hace las veces o es a la luz de un título de educación superior. En el caso de Uruguay no tenemos ese conocimiento. Sí, o sea, de igual forma nosotros al momento de que se haga la radicación de la solicitud, al igual que hacemos con todas las que nos radican, dependiendo de la situación particular, haremos las consultas de legalidad necesarias con las entidades públicas de este país. No obstante lo anterior, y siendo que es un programa del área de la salud, el que se convalide o no dependerá de la evaluación técnica académica que realice la CONACES y pues el resultado de esta en cuanto pues al proceso formativo y los documentos que se han presentado. Pues hasta tanto pues no se haga la evaluación, pues no se tendrá certeza si el proceso podría ser convalidado o no. Bien, entendido. Vale, y continuando con las preguntas, Sigue la de Marisol. Marisol nos pregunta que si hay algún acceso desde que el ministerio tenga para consultar si un título ha sido ya convalidado. No tenemos nosotros un link de acceso de esta información. Si la necesitan de manera particular, pueden hacer la consulta directamente al correo de atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional o a través de los medios que el ministerio tiene disponibles. Tengan en cuenta que igual esta es una información de la cual, pues si bien el ministerio da la validez, es importante que tengan en cuenta que al momento en que ustedes verifiquen, no significa que ese título pueda ser convalidado o no. Como ya lo expliqué en su momento, es por eso que se hace una valoración de cada una de las solicitudes, independientemente del país, de la institución o del programa en particular, dado que los sistemas educativos son pues cambiantes, son dinámicos, las normatividades también, los sistemas de acreditación internacionales también lo son, en tanto pues tengan en cuenta que no será pues si bien puede ser un indicador de lo que se ha pasado con esos procesos y esos programas en particular, no podrá tampoco dar veracidad si esa solicitud de ese programa en específico podrá ser convalidado o no. ¿Listo? Sí, perdón, allí en particular es que Marisol es la coordinadora de gestión profesoral, entonces a veces pues ella le presentan los títulos a los profesores y poder saber si los títulos fueron convalidados, pues sería útil poder tener un mecanismo para consulta, no lo tienen. Y en Doctor ese Fabián, caso, usted está indicando es como de un ciudadano en particular saber si ese título está convalidado o no. O sea, como una Sí, como verificación de la oficina de gestión resolución. humana, como oficina de gestión Sí. humana de coordinación profesional. Sí, buenos días para todos. Sí, Pero es bueno, sí. que hemos tenido varias situaciones en las cuales, pues cuando se nos presenta ese tipo de título, inclusive las mismas personas te dicen, ah, no, pero yo sé que a Sutanito sí se lo convalidaron y a mí, pues no sé si esa convalidación que ya le dieron. No, nosotros digamos que en eso somos muy, muy cuidadosos. En algún momento creo que alguien mencionó, por eso lo pregunté, que en algún momento se tenía como acceso para poder ver si un título de esa institución había sido, digamos, reconocido, pero la verdad, pues nosotros hemos buscado en varias, digamos, partes de la página, pero no lo hemos encontrado. Antes sí, por ejemplo, si teníamos alguna inquietud con alguna resolución expedida por el ministerio, pues nos poníamos en contacto para que nos confirmaran, digamos, esa resolución. Por eso hacía la pregunta. y no, en este caso en particular, pues no hay un sistema general en el cual se tengan, Sí. si bien son, una vez ya quedan notificadas y ejecutoriadas, pues son de público conocimiento. En todo caso, si tienen alguna duda en particular de alguna persona, nos pueden hacer la solicitud a través del correo electrónico o si quieren, pues a través del sistema de gestión documental del ministerio, nosotros procederemos a hacer la validación y a confirmarles a ustedes esa información que se presenta. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, continuando con las preguntas, sigue creo que la de José Muñoz, referida pues al récord migratorio. Entonces, déjenme un segundo, bajo acá que se me quedó esto.
momento, perdón. Es que creo que él inició su estudio durante la pandemia, entonces debe ser que haya tenido pronto una modalidad virtual durante eso. Obviamente nosotros tenemos en cuenta los estudios que hayan sido realizados o que hayan sido iniciados durante los tiempos pues de pandemia, pero es muy importante que se tenga presente que la documentación que ustedes nos otorgan, por ejemplo, en el caso de los récords migratorios, si el programa dice que era de tiempo completo o de dedicación exclusiva y hay múltiples entradas y salidas o formación que pareciera ser a distancia, pues no sería consecuente con el perfil que el programa está buscando. Entonces tiene que ser consecuente el perfil que la universidad establece para la formación como la modalidad en la cual haya sido cursada. Sí, tengan en cuenta que el movimiento migratorio, el récord de movimientos migratorios es fundamental para la sala en aquellos casos en los cuales la sala tiene dudas en cuanto a la modalidad de ofertamiento, lo que nos fue informado por la institución en su momento y lo que nos aparece en los movimientos. Como lo dice Johan, ciertamente pues si el programa es netamente presencial y debe ser realizado bajo supervisión directa de un docente, bajo dedicación exclusiva, pues no podría entonces en los movimientos haber disparidades en cuanto a los viajes realizados a la institución. Creo que el tema del programa no estructurado, Margarita lo explicó muy bien. No hay espacios académicos, sino que es el desarrollo de un programa, de una tesis o de su investigación, y ahí lo que tiene que entregar entonces no es un certificado de asignatura, sino que tiene que entregarse es un certificado de actividades de investigación, que la universidad indique cuál fue el programa, la formación y en qué terminó. Vale, pero Eh, tengo una duda con respecto a, es que la pregunta, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? sí, señor. Sí, sí, Ok. señor. Vale, es que, digamos, la pregunta es va un poco más allá. Yo fui admitido a la etapa de investigación del doctorado, por lo tanto, no vi asignaturas, vi algunos seminarios, digamos, opcionales. Me calificaron nota, pero en el momento en que inicié el proceso de convalidación, me pedían un certificado de actividad de investigación. Ese certificado lo solicité a mi tutor de mi tesis doctoral y él me dijo que él no está autorizado para dar certificaciones. No, es que no debe Entonces, ser el tutor, debe ser la universidad la que lo certifique. pero entonces yo tengo una certificación, no sé si te puedo compartir la pantalla para que la Lo mires. que pasa, Jesús, es que como habíamos indicado, no vamos a Vale. ver No, documentos pero entonces, específicos. digamos, yo tengo ese certificado de que yo fui admitido a las etapas de investigación, entonces, digamos, lo que le llaman en España tutela 1, tutela 2, tutela 3 y tutela 4. Digamos, en la nota dice positivo, resultado positivo, y al final, pues dice que obtuvo su doctorado defendiendo la tesis con tal título, la fecha. ¿Ese certificado sirve? O sea, ¿ese es válido? Pero Jesús, en ese caso, entonces sí hubo espacios académicos diseñados, así sean solo investigativos, en donde se obtuvieron calificaciones, así sea aprobado o no aprobado. Y en ese caso no es un certificado de investigación, sino de asignaturas, porque sí habían espacios determinados. Cuando hablamos de un programa no estructurado, son muy similares a los que suceden en Alemania o en Reino Unido, en donde hay una inscripción a la institución y una relación directa pues, con el tutor de la tesis o con los directores, porque normalmente son varios y no hay ningún espacio, ni hay calificaciones, sino que al final se culmina con la tesis. Entonces, ese Ah, certificado de actividades investigativas lo que dice es, la persona se inscribió a este programa y durante 3 años realizó su formación de investigador, ¿cierto? Y culminó con su tesis tal. Pero en este caso lo que estamos revisando y lo que nos está indicando, no sé, es que sí hubo espacios académicos de aprobado o no aprobado. Entonces, lo que se tiene que presentar es esa certificación. por eso, pero digamos en la certificación dice aprobado con resultado positivo. O Sí, sea, no hay nota. ya, eso es como un certificado de Ok. calificaciones. ¿Y en ese caso ese también debe ir apostillado o solamente la Sí, certificación de la claro, universidad? porque ese es el de certificado de calificaciones. Ah, ok, Ese debe ir vale, apostillado. listo. Muchas gracias. Bueno, listo. Dice Isabela que si el diploma de maestría es del Reino Unido, ¿dónde puedo hacer la apostilla? Pues la apostilla la debes hacer en Reino Unido. Las apostillas se hacen en cada uno de los países. Deben verificar si en el país donde ustedes estudiaron las apostillas pueden hacerse de manera virtual o tienen que hacerse de manera presencial. Y a veces normalmente son de manera presencial y no son transferibles, tienen que ser de manera personal.
Entonces es muy importante que ustedes revisen antes de volver al país, y la traducción del diploma la hacen a través de traductores oficiales en Colombia. Les recomiendo revisar la Asociación Colombiana de Traductores e Intérpretes, donde van a encontrar información de traductores oficiales, pero la postilla la deben hacer en el país donde ustedes hayan adelantado sus estudios. Andrés nos dice que si hay una vigencia de la convalidación. No, no hay una vigencia. La convalidación no pierde vigencia en el momento en que se otorga, y también hemos recibido títulos. Yo siempre doy este ejemplo, Felipe sabe que no me deja mentir, que una vez recibimos un señor que se graduó en el año 69 de un doctorado en Bulgaria, y nos tocó investigar cómo funcionaba el sistema educativo de Bulgaria en el 69. Entonces no importa. Cuando se haya obtenido el título, en cualquier momento ustedes pueden iniciar el trámite de convalidación. Lo importante es que entiendan que el trámite se realiza bajo la normativa que esté vigente en el momento en que ustedes inician el trámite, no como, me gradué hace 40 años, entonces aplíqueme la de hace 40 años. No, se aplica eso en el momento en que ustedes inicien el trámite de convalidación. Nos preguntan creo que es una cuenta institucional, docentes del programa de Derecho, con relación a los doctorados. El último dijo investigación, bueno, lo mismo que estábamos diciendo. Si no tienen asignaturas, presentan un certificado de investigación donde indique cuál fue el camino que hicieron de investigación y que cómo culminó con su tesis. Dice Juan, ¿qué normativa existen? Bueno, los fellowships que ya lo mencionamos, depende es cómo funciona en cada uno de los países. Casi nunca los fellowships son títulos de educación superior. Si tengo un título de posgrado clínico en medicina familiar en Colombia y hago una maestría oficial semipresencial en aspectos clínicos y básicos del dolor, bueno, en ese caso, pues toca hacer una evaluación académica. Nosotros no somos expertos académicos en el área de la salud, somos expertos en las condiciones específicas de presentación de las solicitudes y lo que nos han dicho, pero pues esta sí es una situación que tiene que ser netamente una revisión académica sobre el asunto, no podemos indicar. Disculpa, Sí. Disculpa que te haya interrumpido. Bueno, dos apreciaciones. Yo soy el docente que escribió sobre el programa de doctorado. Sí, señor. La primera es que la página del Ministerio de Educación que ustedes compartieron no sirve. El correo institucional que ustedes compartieron en la diapositiva no sirve. Yo les escribí la semana pasada y me rechazó el correo como 3, 4 ¿Cuál veces. correo, perdón? Atención al ciudadano, algo así. Atención al ciudadano. Sí, La que claro compartí. que sí. Pues yo les escribí la semana pasada, aquí tengo la certificación de que, o sea, el rechazo del correo. Bueno, eso como primer punto para la que lo revisen. Y la segunda, bueno, sí, es algo, yo estoy inmerso en un proceso de convalidación del título y me solicitaron un certificado de asignaturas. Pues yo me puse en contacto con la universidad, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad del Norte de España. Y la vicerrectora de investigaciones me emitió un certificado donde constaba el título de la tesis doctoral y la nota obtenida, y hacía una apreciación donde, digamos, con eso se conjugaba el proceso de formación doctoral. Yo lo subí porque me requirieron la subsanación del mismo, eso fue la semana pasada, pero no sabía si eso tenía que estar apostillado o no, ese certificado. Debe estar apostillado. ¿Y cuánto o sea, ya yo mandé la información, cuánto tiempo tendría, además del mes de subsanación que me dieron, donde adjunté el certificado pero no está apostillado? Lo que pasa es que en ese caso ya se subsanó, o sea que ya no hay otro momento del trámite. Acá nosotros entraríamos a revisar, no sé si Felipe ahí me complementa. Sí, bueno, en ese caso en particular, pues ciertamente a través del aplicativo, conforme lo establece la normatividad, habría una sola oportunidad en la cual a llegar documentación. No obstante, nosotros como subdirección incumplimiento lo establecido en la 1437, el Código de Procedimiento Administrativo, y en tanto nosotros no hayamos emitido un acto administrativo que defina la solicitud de convalidación, la documentación adicional que se considere importante y fundamental para que el proceso sea valorado podrá ser llegado a través de los canales adicionales que establezca el Ministerio para ello. En ese punto voy a compartir acá en el chat de la presente reunión el micrositio de la página oficial del Ministerio de Educación para que puedan entrar, acceder y revisar ahí los procedimientos, el procedimiento de la erradicación de PQRs y también los correos oficiales que tiene el Ministerio de Educación para la recepción de documentos. En todo caso, Sí, en este caso en particular, la atención al ciudadano. Sí, en ese caso pues un MMC realizará el envío de esta documentación. En ese caso es necesario que se llegue pues lo más pronto posible la apostille para que en curso de la gestión del trámite se pueda complementar la información y ser totalmente valorada. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la información.
y por la organización de este tipo de eventos que son muy importantes para las personas que hemos estudiado afuera, que estamos retornando al país. Entonces, muchas gracias por la información. Con todo gusto. Pues, creo que de la punta de Cristina, si la universidad no da el certificado de horas, bueno, difícilmente no lo dan. De todos modos, pues es una obligación por parte de las universidades, no importa el país, de hacer ese registro de cuántas horas duran los programas. Entonces es muy extraño que digan eso y creo que si son las universidades españolas, más extraño aún porque ellos saben cuáles son las condiciones de convalidación de títulos, tanto en Colombia como en Ecuador, que son muy similares y presentan los certificados casi de la misma forma. La maestría de salud pública y epidemiología se consideran del área de la salud, sí, pasan por a esa sala de salud y bienestar. Sí, tengan en cuenta en ese punto dos cosas. La primero, que siendo que el proceso es meramente documental y académico, entre más completo se encuentre la documentación, mayor será la probabilidad en la cual pues, el proceso se salga de manera positiva. El que no tenga requisitos en específico, en este punto las horas, como lo entenderán dentro de una evaluación técnico-académica, es un tema fundamental para poder establecer la idoneidad de ese título y las competencias realizadas por la persona. En ese caso será muy importante que se trate de hacer una comunicación al llegarse o poder realizar a la institución una solicitud formal para que ellos logren allegar esta información. Si bien nosotros somos respetuosos de la información aportada por las instituciones y la comunicación, como les comento, este es un ítem de tipo académico, el cual es fundamental al momento de realizar una evaluación académica. Sin las horas realmente pues será poco lo que la sala podrá establecer en cuanto a la posibilidad de convalidación de esa solicitud en particular. Y pues en cuanto a la consideración del área al que pertenece cada una de las solicitudes, ciertamente pues de entrada nosotros diríamos que es un título del área de la salud, ya por el manejo que se le viene dando a este programa dentro del grupo. No obstante, tengan en cuenta que cada una de las solicitudes se revisa de manera particular, revisamos también los contenidos vistos por esta persona dentro de los documentos presentados, y pues si nosotros llegamos a observar que ciertamente no se configuran, por ejemplo, un estudio profundo en cuanto a áreas de la salud, sino más en otra área del conocimiento, será otra sala la que revisará el caso en particular, pero pues de manera general esa maestría iría para sala. En complementación a lo que dice Felipe, precisamente para responderle a Fabián, que nos pregunta que ya un compañero le convalidaron, todos los títulos son individuales, todas las solicitudes son individuales, por eso ustedes tienen que presentar su diploma y sus asignaturas, así ya un compañero de su misma cohorte que se sentó al lado de ustedes y que compartió con ustedes todo el tiempo de formación, ya se le haya convalidado. Ustedes también tienen que otorgar su diploma y su certificado de asignaturas porque cada caso es individual. Perfecto, gracias. Creo que a la pregunta de 22, 87, 85, 63, 15, 12, que las especialidades médicas y el récord de procedimientos que deben contener, que ya lo habíamos indicado, no deben tener el documento de identidad ni el nombre de la persona, pero sí deben decir cuál fue el procedimiento, pues qué tipo de procedimiento, qué características tuvo y cuál fue el rol que ustedes tuvieron en el caso de la aplicación del procedimiento. Y finalmente, creo que la pregunta de Juan de Carlos, posgrados, ok, ya fue atendida, pero me surgió la inquietud, yo puedo hacer una consulta. Sí, siempre se puede hacer una consulta a través de una PQR para que nosotros podamos también indicarles a ustedes sobre eso. Sí, tengan en cuenta que de todas formas, si en marco de una solicitud, nosotros podremos decirles, en todo caso, si se ha llegado una solicitud de convalidación de ese título en particular y si se ha convalidado el mismo, pero como les comentaba en su momento, que se haya convalidado un título no implica que otro que tenga la misma denominación sea convalidado también. Tengan en cuenta que, como se les comentó, cada revisión se evalúa de forma particular y concreta, para lo cual una persona que estudió con otra, todo su proceso formativo y se graduó con ella, puede que a ella le convaliden y a mí no. ¿Por qué? Pues porque en marco de la gestión de mi programa académico, él hizo cuestiones, otras pues cuestiones académicas adicionales que yo no realicé, en tanto pues puede que su definición, su resultado sea distinto al mío. Entonces, pues importante, como les comentaba, poder allegar toda la documentación. Entre más completa, pues será más probable que se logre la consecución de la convalidación, y teniendo en cuenta que también mucho dependerá de cómo la institución en particular
tiene estructurado su currículum académico y su programa como tal, dado que pues nosotros lo que hacemos simplemente será una evaluación pues, en una comparativa con lo que nosotros tenemos en Colombia, siendo pues entendidos también de los cambios y la diferencia en los sistemas educativos, pero sí haciendo pues una exigencia en cuanto a los mínimos de calidad que debe tener cada uno de los profesionales que presentan las solicitudes de convalidación. Creo que María tenemos Victoria. una última pregunta de María. Buenos días. Evia. Apenas logré conectarme. Yo tengo una solicitud especial de convalidación de un trámite que vengo adelantando desde el año 2022. Adjunté la mayoría de los soportes en el idioma original. Respecto al idioma, pues la traducción oficial, todo con el sello. Y hubo un archivo de la solicitud, por lo cual solicité, bueno, hice un recurso de reposición en subsidio de apelación para pasárselo al superior jerárquico. Adicionalmente, pues estuve como pendiente de lo que pasó con el trámite. Me conectaron con una abogada de allí y pues esto fue en el mes de enero, febrero, no estoy segura, creo que enero. Ya me decía que me iban a responder lo antes posible en mayo. Entonces, como hoy es 29 de mayo, he estado como tratando de entrar en contacto, pero no hay como una nueva respuesta sobre pues no sé, porque creo que es, digamos, mi maestría es salud colectiva y digamos, quien iría a verificar todos los soportes es la CONACES, ¿cierto? Porque el título realmente es salud colectiva, entonces el tema de analizar el comparativo de lo que pues revisa el plan de estudios del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía en Brasil, respecto a la similitud de los programas que ofrecen actualmente aquí en Colombia, que creo que es Antonio Nariño y la Universidad de Antioquia. Entonces, pues me queda como esa pregunta de saber en cuánto tiempo más o menos están respondiendo, porque ya llevo como un poco más de un año como en el proceso, en el trámite, y agradecería mucho una respuesta. Sí, María. En este caso, pues como lo dijimos en su oportunidad, por favor, le haría llegar la solicitud en particular al doctor Fabián de la Universidad Javeriana para que nosotros hagamos una validación específica del caso en concreto. En todo caso, y con la información que tú nos das, ten en cuenta que si fue un auto de archivo, significa que esta solicitud no alcanzó a entrar a una evaluación académica, se quedó en la etapa de verificación de los requisitos mínimos de legalidad. En todo caso, si es un autoarchivo, procederá únicamente el recurso de reposición conforme lo establece la normatividad aplicable. No será posible, en caso de que sea negativo, enviar eso a la dirección porque pues no cabe la apelación a un auto de archivo, pero que si llega a verificar la información que tú remitiste en el recurso, se nota que pues ciertamente subsanas las razones que dieron origen al autoarchivo o se evidenció que el ministerio cometió un hierro en la gestión, nosotros procederemos a, pues validaremos la información, de pronto ya salió, pues igual lo miraremos, pero en caso de que haya sido positiva, en todo caso la decisión del ministerio será desarchivar e iniciar nuevamente el trámite, en cuyo caso pues el proceso volverá a su etapa inicial y deberá ser remitido en ese caso sí a la Comisión Nacional Intersectorial de la Educación Superior CONACYS para que ellos realicen la evaluación técnica académica de ese caso. O sea, si fue un autoarchivo, el proceso no alcanzó a ser evaluado y será ya en marco de la resolución que se tome, la decisión que se tome del recurso de reposición, que se podrá entrar a hacer una evaluación de ese caso en particular. No obstante, pues les soy sincero a los presentes, el Ministerio de Educación Nacional al momento recibimos más de 1.500 solicitudes de convalidación mensuales. El ministerio pues está realizando las gestiones respectivas para tratar de dar
de cumplir con la totalidad de esto. Ciertamente pues nos quedamos cortos conforme pues a los fondos disponibles en cuanto al recurso humano para dar gestión a la totalidad de trámites. No obstante, pues están verificando la opción de firmas externas, firmas de apoyo para que nos ayuden pues a darle agilidad a los trámites. No obstante, pues no tenemos trámites que sean anteriores al 2022. De igual forma, pues personalmente presentó las disculpas correspondientes, pues situaciones que realmente se nos han salido de las manos, pero el ministerio pues ha tratado de implementar y tratará de continuar implementando las gestiones respectivas para poder dar solución a estas solicitudes en términos. Pues creo que no hay ninguna otra pregunta adicional. No sé si de pronto el doctor Fabián quiera hacer algún comentario. No, pues me queda más que agradecerle a todas las personas que estuvieron atentas a este conversatorio, a ustedes, doctor Felipe, doctor Johan, muchísimas gracias, han sido pues muy atentos para resolver todas las inquietudes que se han presentado, entonces de verdad que les agradezco en nombre de la vicerrectora académica y de toda la comunidad javeriana, mil gracias. Nosotros realmente muy agradecidos con la institución, con los docentes, con los estudiantes, todos los participantes y desde el Ministerio de Educación siempre atentos para tratar de dar solución a todas sus solicitudes y consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente. Feliz tarde entonces para todos. Johan, muchas gracias a la Oficina de Comunicaciones, a la Oficina de Relaciones Internacionales, que han estado también muy atentos a este evento. Mil gracias. Hasta luego. Fabián, con gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.